Bueno, estamos atravesando por esta miniserie, más bien estamos terminando la miniserie que es preserie de la serie, ¿no?, del Plan Daniel. Y si estuvieron aquí la semana pasada, les pedí que trataran de llevarse una pregunta que es muy importante con ustedes, no nada más para la serie del Plan Daniel, sino por el resto de su vida. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta, verdad? Porque si no, ¿cómo se la van a llevar por el resto de su vida? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida realmente? Es una pregunta muy importante y vamos a construir sobre eso el día de hoy. Miren, vamos a estudiar un pasaje que no es muy conocido, se encuentra en el libro de Josué y vamos a aprender algo ahí que me imagino que algunos de ustedes cuando vieron el título del programa abrieron los ojos como diciendo, ¿qué? Este no es tiempo de orar. Vamos a aprender en el libro de Josué por qué Dios nos puede decir que no es tiempo de orar. Y miren, antes de entrar a este pasaje, quiero decirles a quién le va a hablar el pasaje. Y me gustaría que pusieran mucha atención porque es muy probable que sin darte cuenta seas parte de uno de esos dos grupos. Son dos grupos de personas o a lo mejor perteneces a los dos. Al primer grupo de personas al que le va a hablar es a un grupo de personas que esconden su irresponsabilidad detrás de su espiritualidad. Están siendo irresponsables, pero todo lo cubren con ser piadosos y hacer cosas piadosas como orar. Le dices, oye, pero la estás regando, estoy orando al respecto. Pero eres un irresponsable, también estoy orando al respecto de eso, ¿no? O sea, entonces, ese es un grupo. Y el otro grupo es un grupo de gente que tiene una misericordia hacia gente a su alrededor mal dirigida, mal manejada. Es decir, tiene a su alrededor a gente que es irresponsable, que está causando problemas, pero en lugar de hacer algo al respecto, lo que hacen es sentir, ay, pobrecito, ¿no? Y lo justifican o la justifican tratando de encontrar formas, ¿no? No, es que no sabes lo que le pasó, no, es que su infancia fue, es que no tuvo lo mismo que tú, es que tú no sabes, o sea, hay justificación, ¿ok? Entonces vamos a ver si calificamos en alguno de esos dos grupos, analizando cómo es que este no es tiempo de orar. Vamos a dar gracias. Señor, te amamos con todo el corazón, Padre. Te damos gracias por tu amor. Venimos aquí a levantar tu nombre, Señor, a darte toda la honra, toda la gloria, Padre. Tú eres el único ser en el universo que merece nuestra entrega total y venimos a hacer precisamente eso. Venimos a ponernos totalmente en tus manos, a darte nuestro corazón, a pedirte que lo ilumines y que nos transformes. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos vivir de la manera en que tu palabra nos enseña a vivir. Sabemos que para poder hacer eso tenemos que ser responsables de nuestra parte. Así es de que abre nuestros ojos el día de hoy, Señor, y déjanos vernos para ver si estamos en uno de estos grupos que hoy vamos a estudiar. Te pido estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues miren, ¿cuál es el contexto de esto que está sucediendo aquí? Por si no conocen la historia de Josué, Josué es la persona que cuando muere Moisés, Dios le da el liderazgo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está a la orilla de la tierra prometida. Están a punto de entrar a tomar la tierra prometida. Moisés muere, Dios le da el liderazgo a Josué y le dice, entra y sé fuerte y valiente y vas a luchar y exterminar a todas las naciones, a todos los pueblos que están en la tierra que yo te prometí que te iba a dar. Yo sé que el hecho mismo de hablar de esto que acabo de decir, a mucha gente le causa una ansiedad, una angustia, porque no queremos que Dios sea ese tipo de Dios. Decimos, no, pero ¿cómo Dios dijo una cosa así? ¿Cómo un Dios de amor pide que entre su gente a un lugar y extermine a toda una nación? Miren, esto es algo con lo que tenemos que lidiar, tenemos que hablar de ello, porque si no, esto te puede detener de escuchar el resto del mensaje, ¿no? Que es lo que le pasa muchas veces a la gente cuando llega a esos pasajes, ¿no? Te choca tanto que o te lo brincas o te detiene, ¿ok? Dice, lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, lo que le explicó al pueblo de Israel, le dijo, yo estoy tratando de hacer algo nuevo a través de ti. Quiero que tú seas un pueblo diferente, que vivas diferente, que veas la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que tu forma de llevar la vida sea totalmente diferente, tu manera de interpretar el mundo que sea diferente. Por lo tanto, no quiero que te mezcles con ninguna de las naciones que hay en la tierra que yo te voy a dar. Si te mezclas con ellos, vas a terminar adorando a sus mismos dioses y viviendo la vida tal y como ellos la viven. ¿Okay? Entonces no te mezcles con ellos. Y les dice, extermínalos, y eso a nosotros como que nos abre los ojos de este tamaño. Pero fíjate, si lees los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, el Pentateuco, te vas a dar cuenta que Dios le dice a Moisés más de una vez,
Dice, a esta gente yo le he dado muchas oportunidades, llevo 400 años tratando de traerlos hacia mí y se han rehusado y es tiempo de quitarlos de ahí. O sea, aunque tú y yo no lo vemos porque no está en la Biblia, Dios evidentemente estuvo mandando mensajes, estuvo mandando gente a estas personas como la mandó a Nínive, ¿se acuerdan? Pero estas personas se rehusaron a escuchar. Por otro lado, acuérdense que el pueblo de Israel representa la vida de una persona, de su caminar espiritual en toda su vida espiritual. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Eso es lo importante para nosotros. Porque obviamente Dios no quiere que vayas y mates a tus vecinos. ¿Okay? Lo que significa es que Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas una persona santa, apartada para mí. Si tu principal fuente de influencia es gente que vive la vida de una manera totalmente diferente a como yo te digo que la vivas, vas a terminar viviendo como ellos. Entonces, elimínalos de tu vida. Eso es lo que está diciendo Dios. No permitas que su influencia te gane. ¿Ok? Pero bueno, Dios le dice a Josué, toma la tierra prometida. Y la primera ciudad que van a tomar es una ciudad muy conocida. Todos hemos oído hablar de ella, que es Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, casi impenetrable. Nadie la había tomado antes por las murallas que tenía. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, yo te voy a dar esa ciudad, te la voy a dar fácilmente. De hecho, si han leído la historia, se las da literalmente a trompetazos, ¿no? O sea, le pide al pueblo de Israel que le dé vuelta 6 días y el 7º día tocan las trompetas y todos gritan y las murallas se caen y les regala el triunfo, ¿no? Y les dice, la razón por la que te estoy dando este triunfo tan fácil es para que entiendas, yo no quiero que dependas de ti, no dependas de tu ejército, ni de tu fortaleza, ni de tus estrategias. Dependes de mí, esta victoria te la doy yo. No tienes que luchar tus batallas, las lucho yo. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel entra y triunfa. Pero, fíjense, Dios les había dado una orden antes de decirles que tomaran Jericó. Les dijo, una vez que arrasen con todo Jericó, no se queden con absolutamente nada de lo que encuentran en la ciudad. Si hay oro o plata, eso lo van a poner en las arcas del tesoro de Israel, porque de ahí vamos a hacer los utensilios del templo. Todo lo demás lo van a quemar, lo van a destruir. Nadie se quede con nada. Van y triunfan. Después de arrasar totalmente con Jericó, la ciudad que sigue es una ciudad muy pequeñita que ya no es tan famosa, que se llama Ai, H-A-I. Y entonces vamos a tomar la historia en Josué capítulo 7, versículo 2, cuando Josué empieza a planear ir a tomar Ai. Entonces dice el versículo 2. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Miren, esas dos palabras, Betel y Bet-Aven, a ti y a mí no nos dicen nada, ¿no? O sea, al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Lo que Dios hace al poner estas cosas en la Biblia es asegurarse que la gente se dé cuenta que este no es un cuento de hadas. O sea, no dice, en una ciudad muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. Dice, no. Esto era al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Tú y yo no entendemos, pero alguien de la época que leyera esto después diría, claro, entrando por la Tancá junto al mercado 28. O sea, saben exactamente de lo que estamos hablando. ¿Ok? Continúa el versículo 3, dice, cuando regresaron, o sea, los espías, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. En otras palabras, esta gente llega y dice, mira, comparado con Jericó, esto va a ser un juego de niños. O sea, no tenemos que molestar a todo el ejército. Es más, vamos a un grupo, se van a echar a correr cuando nos vean, ¿no? Somos demasiados. Lo que José no sabe es que un miembro del pueblo de Israel llamado Acán, mientras terminaron el arrasamiento de Jericó, caminando entre las ruinas, se encuentra con un montón de oro y plata. Entonces seguramente el individuo ve el oro y la plata y dice, ¿qué onda? ¿De verdad lo vamos a dejar aquí? Pues seguro alguien se lo va a encontrar. Y como hay varios caminando, dice, pues ahí viene usted atrás, ¿no? ¿Cuál es la primera regla de la guerra? Uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca, ¿no? Entonces dijo, presta, ¿no? Y entonces se lo echa a la bolsa y se lo lleva escondido y lo entierra abajo de la tienda de campaña de su familia. ¿Okay? Y esto Josué no lo sabe. Y como consecuencia de eso, fíjense lo que le pasa al ejército de Israel. En los versículos 4 y 5 dice, los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera.
Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció, ¿no? Hay versiones de la Biblia que dicen, el corazón se les hizo como agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Regresa el ejército, ¿no? Todos vapuleados, y Josué le dice, ¿qué pasó? Y dice, pues salieron los del pueblito y nos pusieron una golpiza, nos corretearon a todos y están muertos de miedo. Vamos a regresar. No, todos están muertos de miedo. Entonces, fíjense en lo que hace Josué. Versículo 6 dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Es decir, fíjense, en ese momento, si se acuerdan, todavía no hay un templo construido. El pueblo de Israel sigue siendo nómada, andan 40 años por el desierto, entran a la tierra prometida y siempre están en campamentos, ¿no? Entonces, en la tienda del centro del campamento ponen el arca del Señor y ahí es el templo, ahí está la presencia de Dios. Entonces, Josué y los líderes de Israel van ante el arca, se tiran rostro en tierra y empiezan a orar y están ahí orando todo el día hasta que cae la tarde, ¿okay? Y entonces podemos oír parte de la oración de Josué. En el versículo 7 empieza, dice, entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. O sea, ¿qué está haciendo Josué? Le está diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué no pusiste atención? ¿Dónde andabas? ¿No? Mira nada más lo que dejaste que sucediera. Esto como que es tu culpa, ¿no? O sea, le está diciendo, esta responsabilidad la tienes tú. Si eso es lo que ibas a hacer, ¿por qué no mejor nos dejaste del otro lado del río y ahí lo hubiéramos hecho muy bien, ¿no? Y continúa en el versículo 8. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? O sea, ¿qué le está diciendo? Dice, ¿y ahora qué le voy a decir al pueblo? Yo que les decía que el Señor estaba con nosotros, ¿ahora con qué cara les voy a decir eso? Pero no nada más al pueblo de Israel. Vean el versículo 9. Dice, pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? O sea, Josué le está diciendo, ¿y todos los pueblos de alrededor qué van a pensar de nosotros, Señor? Esto no es una vergüenza para nuestro nombre, es una vergüenza para tu nombre. ¿No te da vergüenza? O sea, le está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar todos estos? Mira nada más el tiradero que hiciste. Pero miren, la clave de todo lo que vamos a aprender el día de hoy está en el versículo 10. Fíjense la respuesta de Dios. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo? ¿Qué haces ahí tirado orando? Levántate en este momento. Yo imagino que si Josué hubiera contestado esa pregunta, hubiera dicho, pues a alguien le tenía yo que echar la culpa, Señor, ¿no? Entonces vine aquí a medio a explicarte, ¿no? Pero el Señor le dice, no, este no es tiempo de orar. Este es tiempo de levantarte en este momento. ¿Se imaginan lo que le pasó por la cabeza a Josué? O sea, ¿cómo que no es tiempo de orar? Yo pensé que todo tiempo era tiempo de orar. Y Dios le está diciendo, sí, orar es muy bueno, pero este momento no es momento de orar, es tiempo de actuar. En este momento, levántate. Miren, esto es tan importante porque nos afecta a un montón de gente dentro de la iglesia y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces necesitamos analizar despacito lo que Dios le está revelando a Josué. De hecho lo tienen en su programa, dice, lo que Dios le revela a Josué es esto. Apunten ahí, nuestra comunión espiritual no puede sustituir nuestra responsabilidad terrenal. O sea, nuestra comunión espiritual, nuestra oración, nuestra meditación, nuestro estudio de la palabra, todas las cosas que hacemos espiritualmente, por ningún motivo son un sustituto de la responsabilidad que Dios nos da en cuanto a lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Miren, esto es tan importante que necesitamos explicarlo detenidamente. Es más profundo que esto, no tengo el tiempo de desenmarañarlo todo, pero lo vamos a ver rápidamente. Fíjense, lo reconozcas o no, te guste o no, seas consciente de esto o no, tú en este momento vives en dos mundos al mismo tiempo, vives dos vidas separadas. Tienes una vida espiritual y tienes una vida terrenal. Estás viviendo las dos. El problema que tenemos los seres humanos es que cuando empezamos la vida, cuando nacemos con el espíritu inerte, el espíritu está dormido o como muerto. Y entonces lo único que nosotros sentimos son las necesidades del cuerpo.
en los apetitos del cuerpo. Y entonces el error en el que el ser humano cae es que simplemente se deja guiar por los apetitos del cuerpo. Y cuando una persona se deja guiar solamente por esos apetitos, hace unos tiraderos en su vida espantosos. Come lo que le da la gana, cuando le da la gana. Bebe lo que le da la gana, cuando le da la gana, ¿verdad? Le damos rienda suelta al apetito sexual, o sea, cedemos a las tentaciones sexuales. Queremos ser poderosos, queremos ser famosos, queremos ser ricos. Eso es lo que la Biblia llama un hombre natural. O sea, una persona que no tiene a su espíritu teniendo ningún efecto sobre su vida en el día a día. Lo que la Biblia nos enseña es que el trabajo del Espíritu Santo, primero que nada, es despertar a tu espíritu. O sea, Dios, ¿verdad? Por selección de Dios dice, a ver, y entonces el Espíritu Santo despierta al espíritu de una persona, y lo que sucede es que esa persona empieza a tener apetito espiritual. O sea, si en algún momento tú empezaste a buscar algo y no sabías ni qué era, estabas buscando a Dios. Y ese es un apetito espiritual cuando sientes que hay un como vacío en tu corazón, no sabes qué te pasa, pero algo no está bien y empiezas en la búsqueda. El Espíritu Santo como que le hace clear, despierta tu espíritu y empieza a tener apetito espiritual. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Dios por gracia te salva. O sea, cuando lo empiezas a buscar, ¿verdad? A través de la fe, Dios te salva. Y entonces ahora lo que tienes que hacer es, con la guía de Dios, empiezas a satisfacer esos apetitos espirituales. Empiezas a llevar a cabo disciplinas espirituales. Empiezas a orar, empiezas a meditar en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a congregarte con otras personas, a ir a grupos pequeños, o sea, hacer cosas que lo que logran es fortalecer tu espíritu. Mientras tu espíritu es más fuerte, empieza a tener control en tu vida sobre el hombre, sobre la carne, sobre el cuerpo. En otras palabras, te empieza a ayudar a tomar mejores decisiones, a vivir la vida de acuerdo a lo que el Espíritu te enseña y a tener en sometimiento al cuerpo. ¿Cuál es el problema? Fíjense, el primer problema es cuando nos dejamos llevar solamente por el cuerpo. ¿Okay? Ese es el hombre natural. El problema en el que caen algunas personas que empiezan a seguir a Cristo es que llega un momento en que quieren ser tan espirituales que piensan que lo único que tienen que hacer para estar bien con Dios es seguir disciplinas espirituales. Y entonces todo el tiempo están orando, todo el tiempo están en meditación, pero no hacen las cosas que tienen que hacer. O sea, no actúan cuando Dios lo que está esperando es que actúes. ¿Qué es lo que le pasa a Josué? O sea, Josué llega y está todo el día orando y Dios le dice, párate de ahí, ahorita es tiempo de actuar. Entonces, ¿cómo nos afecta este problema si es que caemos en este problema? Miren, como esta historia que acabamos de leer del pueblo de Israel puede verse desde dos puntos de vista, es decir, como la vida de una persona o como la vida de una nación, necesitamos verlo desde dos puntos de vista diferentes. Su programa dice dos puntos de vista diferentes. El primero va a ser como comunidad. ¿Ah? ¿Cómo nos afecta esto como comunidad? ¿Ah? Quiero que vean cuáles son las consecuencias del pecado de Acán para la comunidad, para que se den cuenta lo que pasa en una comunidad. Dios le dice, levántate, que has ahí tirado orando, y continúa en el versículo 11 diciendo estas palabras. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. ¿Se imaginan lo que pensó Josué cuando Dios le dijo esto? Dice, Israel ha pecado, ¿no? O sea, por dentro haber dicho, espérate. No fue Israel, fue Acán. O sea, fue una persona. ¿Cómo que Israel ha pecado, no? A mí se me hace, Señor, que de verdad estabas volteado cuando estábamos en la batalla, porque esto no fuimos todos, ¿no? Y Dios no lo deja ni hablar, déjame continuar. Robaron, no, en plural no, Señor, en singular, robó, ¿no? Y Dios le dice, no, robaron, guarda silencio porque se robaron. ¿Se fijaron lo que dijo? Lo que está apartado para mí. Ese es el problema. Si quieren saber por qué Dios está tan enojado, es porque les dijo, esto que van a encontrar está apartado para mí. ¿Saben lo que eso significa, apartar algo para Dios? Significa santificarlo. O sea, Dios lo que les estaba diciendo cuando los mandó a Jericó, les dijo, todo lo que van a encontrar va a ser como un sacrificio que van a entregar para mí, un holocausto, es decir, un sacrificio que quemas. Dice, todo es mío. Yo sé que te puedes enriquecer con lo que vayas encontrando en las diferentes ciudades. No quiero que dependas de eso. Depende de mí.
yo voy a proveer, yo te voy a dar todo lo que necesitas, no te quedes con nada, sacrifícalo, quémalo como un sacrificio para mí. Pero estos lo que hacen es, se lo roban. Entonces se mintieron y escondieron lo que les prohibía entre sus pertenencias. Y ahí vienen las consecuencias con una cláusula de salida. Dicen los versículos 12 y 13, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. O sea, les dice, ahora el holocausto van a ser ustedes. Dice, no seguiré más con ustedes a menos que, ahí está la cláusula de salida, dice, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y otra vez le dice, levántate, ¿no? Deja de orar, en este momento no se trata de orar, párate. Y continúa, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti, ¿no? O sea, lo que les está diciendo es, hasta que no actúes, sin importar cuánto tiempo te pases orando, levántate y actúa, y entonces vamos a platicar. Miren, por eso es tan importante, porque vemos aquí lo que sucede cuando en una familia, en una empresa, en una nación, en una iglesia, en un ministerio, en un grupo pequeño, en un grupo de personas que están conectadas entre sí, una persona es irresponsable. Dice su programa, cuando alguien es irresponsable, afecta a toda la comunidad. Cuando una persona se comporta irresponsablemente, fíjense lo que le pasa a Israel, pierden la batalla, 36 personas mueren por la irresponsabilidad de una persona. Toda la gente en Israel tenía clarito lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. De hecho, sabemos que Acán tenía clarísimo que lo que estaba haciendo estaba mal, porque va y esconde las cosas, las entierra abajo de su casa de campaña, ¿no? Si él hubiera pensado que esto, y es que yo no escuché, pues se las hubiera enseñado a todos, ¿no? Entonces él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, yo sé que desde la perspectiva humana, cuando oyes esto dices, oye, pero no es justo. ¿Por qué castiga a todos por uno? ¿No pensamos así? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la primaria? Y alguien hablaba en el sonido, porque este habló todo sin recreo. Toda la gente, no nos volteamos a ver al otro, ¿no? Esta maestra quiere que eliminemos a este de la tribu, ¿no? Pero ¿qué pensabas? Esto es una injusticia, ¿no? Miren, puede parecerte injusto, puede parecerte no injusto, pero ¿saben por qué es así como funciona? Porque esa es la naturaleza de la responsabilidad en comunidad. Cuando vivimos en comunidad, estamos interconectados y la irresponsabilidad de uno se convierte en la responsabilidad de todos. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y podemos discutir si te parece justo o no te parece justo, pero sigue siendo verdad. Y nada más analícenlo y se van a dar cuenta. Miren, ¿no saben la cantidad de veces que hemos platicado Karina y yo con gente en consejería que trataron de ser el mejor esposo posible o la mejor esposa posible? Hicieron lo más correcto, trataron de ser buenos padres, buenas parejas, pero por la irresponsabilidad de la pareja, porque hicieron mal uso de su tiempo, de su dinero, de su moralidad. Es parte de cada vez cuidamos menos al cuerpo, y lo que la Biblia nos enseña es que si tú no estás al 100% físicamente, difícilmente vas a poder estar al 100% espiritualmente. Puedes tener una relación con Dios, pero no le puedes dar el 100% a Dios si tú mismo no te sientes al 100%. Precisamente por eso estamos empezando la semana que entra el Plan Daniel, en donde lo que vamos a aprender en esa serie, que empieza la semana que entra, es qué tan importante es tu área física para tu bienestar espiritual. Pero antes de empezar eso, fíjense, quiero que sean conscientes de otro riesgo, que es el lado opuesto de esto. Fíjense, cuando empecemos el Plan Daniel, va a haber muchos de ustedes que lo van a seguir fielmente. Yo sé que no todos le van a entrar, que algunos van a entrar a los grupos, allá ustedes, ¿no? Porque esto es por tu propio bien. Pero va a haber gente que va a empezar a seguir el Plan Daniel. Y les voy a decir lo que va a suceder. Después de cierto tiempo, van a pasar como 15, 20 días, te vas a empezar a sentir bien, te vas a sentir mejor, vas a tener más energía, no vas a empezar a verte diferente, vas a tener una conectividad con Dios más profunda, ¿no? Entonces de pronto vas a decir, esto funciona, esto está muy bien. Y el riesgo que corre mucha gente es que piensan que lo más importante es entonces el área física.
Y entonces descuidan todo lo demás, se dedican al 100% nada más a estar bien físicamente. Descuidan sus relaciones, descuidan su relación con Dios, ¿verdad? Descuidan incluso su capacidad de producir su trabajo con tal de estar totalmente sanos, fuertes, en buen estado, porque eso te hace sentir físicamente bien. Y ese es un riesgo, porque eso también se llama desbalance. Necesitas tener un balance entre tus 4 áreas y darles la misma importancia a todas, porque todas te van a ayudar a estar bien espiritualmente. ¿Ok? Puedes leer si quieres después el resto de la historia, ¿verdad? Pero les voy a decir rápidamente lo que pasa, ¿no? Dios le dice a Josué: levántate, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí orando? Josué se levanta, ni siquiera dice amén, ¿no? Se levanta y dice: ¿Qué hago, no? Y le dice: ve y vamos a encontrar a quién fue. Van y encuentran quién es, y a Acán y a su familia los eliminan del pueblo. Y entonces Israel sigue su vida, van, toman ahí y toman todas las demás ciudades, y todo el mundo muy obedientito de ahí en adelante, ¿no? Bueno, pero para terminar esto, miren, en base a esto que vamos a ver, hay 2 preguntas que necesitas hacerte a ti, que yo te las voy a hacer en este momento porque es súper importante. La primera de ellas tiene que ver con tu área personal, en privado. Fíjate, la pregunta dice esto: ¿será que te estás escondiendo detrás de tus oraciones? O sea, ¿será que estás orando una y otra vez acerca de cosas que lo que deberías de estar haciendo es actuar en lugar de orar? Y te voy a decir cómo puedes saber si eso es lo que estás haciendo. Hay 3 cosas que te puedo decir, fíjate. Si tú estás orando, preguntándole a Dios qué hacer con respecto a ciertas cosas que ya cubrió con su palabra, o sea, que ya están escritas en la Biblia, no tienes que orar. Sigue la Biblia. Hazle caso a lo que ya está escrito. Miren, la verdad es que no se imaginan cuántas veces gente platicando me confiesa por lo que están orando, y yo digo: ¿en serio? ¿No? Sí, no, es que esta chica, no, ya estamos muy en serio, la verdad, nos vamos a casar en 6 meses y estoy orando para que Dios me diga si verdaderamente no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios no se va a repetir, ¿ok? Ya te dijo. No va a decir: sí, cláusula para Marco Monroy, tú sí, ¿no? Ya lo escribió. Gente que está orando, es que no sé si decir la verdad, o sé honesto, ¿ok? No ores por, seré honesto, no seré honesto. Sé honesto. ¿Estás orando por si pagas tus impuestos? En la Biblia dice: paga tus impuestos. ¿Okay? Ya está escrito. Si estás orando preguntando cosas que ya se escribieron, te estás engañando. Haz lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Ok? Otra: si estás orando para que Dios te saque de una situación en la que te metiste con tu comportamiento y no estás haciendo nada más que orar, te estás engañando. ¿Ok? O sea, hay mucha gente, fíjate, que se engañan a sí mismos, ¿no? Se meten a sí mismos en situaciones, ¿no? De salud, financieras, etcétera, ¿no? Y lo que tienes que hacer es hacer ciertas cosas que Dios te dice en la Biblia que hagas, pero tú estás orando para que te saque de ahí. Estás pidiendo por trabajo, sentado en la sala esperando que el arcángel Juan Gabriel baje con el novedades, ¿no? O sea, si tú te metiste ahí, yo sé que hay situaciones que enfrentamos, que nosotros no nos metemos en ellas, y Dios nos dice que oremos por toda circunstancia. Pero si todo lo que haces es orar y tú te metiste ahí, te voy a decir lo que eres una persona irresponsable que ora, nada más. O sea, orar no te hace responsable, porque ores acerca de algo, no significa: ya soy responsable. El problema con esto, ¿saben qué es? Que la oración es una actividad tan espiritual que nos hace sentirnos cerca de Dios y nos hace sentirnos que estamos bien. Pero si todo lo que haces es orar, no estás más cerca de Dios y no estás bien, vas a seguir en el mismo tiradero. Y la última, fíjate, todos nosotros tenemos oraciones personales que no las decimos enfrente de nadie más, ¿no? Nuestras oraciones secretas, ¿están de acuerdo? O sea, oras por ciertas cosas, pero cuando oras en público no oras por esas cosas. Bien. ¿Qué pasaría si alguien que te conoce bien, alguien de tu círculo cercano, escuchara tus oraciones personales? Sería que esa persona te puede decir: oye, pues yo te oigo pedir mucho, pero no te veo hacer nada al respecto. ¿Te podría decir alguien una cosa así? O sea, yo no te veo hacer ningún esfuerzo por lograr eso que estás pidiendo. O sea, le estás pidiendo a Dios que haga algo por ti, pero tú no haces nada al respecto, ¿no? Es como el chiste del cuate que lleva 10 años orando por ganarse la lotería. 10 años, ¿no? Y un día se oye una voz que le dice: hijo, compra un boleto, ¿no? O sea, ¿no?
¿no? O sea, si tú estás orando y orando por cosas que quieres que Dios haga y tú no haces lo que Él te pide, pues obviamente vas a estar mal. Pero miren, esto nos da mucha risa, pero piénsalo. Si estás orando porque Dios te ayude en tus finanzas, pero no haces un presupuesto, no te fijas en cuánto gastas comparado con cuánto ganas, no estás tratando de ya no endeudarte más, o sea, te estás engañando. Si estás orando por tu salud, dices, Señor, dame salud, no estás dispuesto a mover 1 milímetro de tu cuerpo, comes como si fuera la última cena todos los días, ¿tú crees que Dios te va a dar una buena salud? ¿No? Yo conozco una persona a la que quiero mucho que cada vez que va a comer, Señor, que esta comida no me engorde, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Si estás orando por tus hijos, pero no estás dispuesto a conectar con ellos, o no estás dispuesto a disciplinar a tus hijos, porque yo veo a padres que tienen hijos que son terribles, y dicen, ay Señor, ya, pero no les dicen nada, no los disciplinan, no hay una estructura en su casa, cada quien hace lo que quiere, y estás orando por tus hijos. Si alguien te ve y te podría decir, oye, pues actúa, ¿no? Entonces, estás pensando que la oración te va a convertir en responsable y no va a funcionar. Estás escondido atrás de tus oraciones. La segunda pregunta tiene que ver con comunidad. Dice, ¿será que hay un irresponsable en tu círculo, pero te da miedo confrontarlo? O sea, ¿será posible que haya alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, ¿no? En tu grupo de amigos, alguien con el que estás conectado y está siendo irresponsable y va de camino a un tiradero y te va a terminar embarrando a ti, y tú lo que estás pensando es, pobrecito? Mira, gracias a Dios por tu corazón compasivo, pero entiende esto, ignorar la irresponsabilidad de una persona a la que amas es lo peor que puedes hacer por esa persona, porque va directo a un tiradero. Acuérdate que la irresponsabilidad siempre causa conflicto. O sea, si hay alguien irresponsable en tu familia, alguien desobediente, alguien rebelde, lo que va a causar es un problema para todos los demás. Miren, por esto, fíjense, en el Plan Daniel, los que van a iniciar esta semana el Plan Daniel, en su grupo pequeño, en el estudio personal diario, en el diario del plan, una de las cosas que les va a pedir que hagan es que escojan a un compañero espiritual. Tómense en serio ese papel. Tu salud, físicamente hablando, sí tiene mucho que ver con tu salud espiritual, y necesitas a alguien que tenga la autoridad de confrontarte si no estás siguiendo el plan, y tú confrontarlo o confrontarla si no estás siguiendo el plan. Esto es mucho más fácil en equipo. Entonces vamos a hacernos responsables mutuamente, ¿ok? ¿Saben cuál es la tragedia de esto al final del día? La pena de esto es que los cristianos, las personas que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, deberíamos ser las personas más responsables del mundo. Dios te salvó para darte una responsabilidad. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nos bendijo con una responsabilidad, y como cristianos deberíamos ser los primeros que trabajamos como para el Señor, no para nuestro jefe, no para nuestros amigos, no para el Señor. Y lo que me da a mí una tristeza increíble, y a veces me da mucho coraje, es que fíjense, hay gente que no quiere ser cristiana, no quieren venir a una iglesia cristiana. A lo mejor tú estás aquí, no eres cristiano y no querías ni venir porque algunas de las personas más irresponsables que conoces son cristianos. Es trágico cuando platico con alguien y me dicen, oye, no conozco a nadie para esta chava. Tengo un amigo de la iglesia. No, cristiano no. Son bien irresponsables. O sea, ¿qué imagen le damos a Dios cuando nosotros andamos con nuestra bandera de cristianos y somos unos irresponsables que nos andamos metiendo en todo tipo de tiraderos? Entonces, yo no sé qué esté pasando en este momento en tu vida, pero a lo mejor Dios te trajo aquí el día de hoy para decirte, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Por qué sigues orando? Párate. Y este es momento de tomar verdaderamente el control de tu vida. Empieza a actuar. Y si eso es lo que te está diciendo, si alguna cosa salió en tu mente, de repente te acordaste de algo mientras estaba yo hablando, Dios te está diciendo, levántate, es tiempo de actuar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún en estos pasajes que pueden parecer tan difíciles, siempre tienes una enseñanza hermosa para nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos amas como individuos, como comunidad, nos amas, Padre. Y precisamente por ese amor que nos tienes un plan perfecto para nosotros,
que obviamente tiene mucha responsabilidad en él. Te pedimos, Padre, que verdaderamente nos abras los ojos el día de hoy, porque sé que muchos de los que estamos aquí hay áreas de nuestra vida en donde estamos siendo irresponsables o a lo mejor muy irresponsables. Abre nuestros ojos, Señor, pon gente a nuestro alrededor que nos ame lo suficiente para confrontarnos. Te pido que nos guíes a través del estudio de tu palabra, en donde podamos vernos como en un espejo y ver esas áreas que realmente necesitamos permitirte a ti transformar. Danos la humildad de ir a ti. Bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dé la fortaleza y podamos transformarnos, Señor, para trabajar para ti. Y déjanos ver a esa gente a la que amamos tanto, Señor, de forma algunas veces tan equivocada, que le seguimos permitiendo vivir la vida irresponsablemente, y lejos de confrontarlos, incluso les facilitamos la irresponsabilidad. Abre las oportunidades, Señor, para la confrontación. Que tu Espíritu guíe nuestra boca para que sea hecha en amor, y que pase lo que pase, Señor, tu nombre sea glorificado en todo lo que suceda. Te amamos, Señor, queremos glorificarte con nuestra vida. Ayúdanos a convertirnos en gente verdaderamente responsable, asumiendo esa responsabilidad que tú nos diste realmente. Gracias, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.